La luz dorada del atardecer se filtraba por los cristales empañados de la pequeña librería, entre páginas, creando un ambiente cálido que envolvía cada rincón donde los libros descansaban en perfecta armonía. Leire Montesinos ajustó su cardigan beige mientras organizaba los últimos volúmenes de poesía contemporánea en el estante que daba hacia la calle Mayor de Salamanca. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar la portada de un libro de Pablo Neruda. No era por el frío de octubre, sino por la conversación que había tenido esa mañana con el médico. Las palabras aún resonaban en su mente como un eco persistente. «Felicidades, señorita Montesinos. Está embarazada de aproximadamente 6 semanas. Durante toda la tarde había ensayado mentalmente cómo le contaría la noticia a Mateo. Imaginaba su sorpresa inicial, luego esa sonrisa lenta que iluminaba su rostro cuando algo lo emocionaba realmente. Quizás la levantaría del suelo y la haría girar como en esas películas que solían ver juntos los domingos en el pequeño apartamento de él. La campanilla de la puerta sonó con su melodía familiar, interrumpiendo sus pensamientos. Leire alzó la vista esperando ver a Mateo con su mochila de estudiante de medicina y esa manera particular de despeinarse el cabello cuando estaba nervioso. En cambio, entró doña Carmen, la vecina del edificio de enfrente, con su perpetua expresión de curiosidad. «Buenas tardes, querida. ¿Ha visto a ese joven tan guapo que siempre la viene a buscar?», preguntó la anciana mientras curioseaba entre los libros de cocina. «Hace rato vi una ambulancia en su calle». El corazón de Leire se aceleró. Mateo vivía en una residencia estudiantil cerca del campus de medicina. Si había una ambulancia, no, se tranquilizó a sí misma. Probablemente solo era uno de sus compañeros practicando procedimientos de emergencia. «No lo he visto hoy, doña Carmen», respondió tratando de mantener la voz estable. «¿Necesita algún libro en particular?». La mujer negó con la cabeza y siguió deambulando entre las estanterías. Leire miró el reloj de pared. Las 7:30. Mateo siempre llegaba a las 7 en punto después de sus clases, con esa puntualidad que había desarrollado durante sus años de estudios intensivos. Era una de las cosas que más admiraba de él, su dedicación, su disciplina, la forma en que podía concentrarse completamente en algo cuando lo consideraba importante. Y ella se había vuelto importante para él. Lo sabía por la manera en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, por cómo su voz cambiaba al pronunciar su nombre, por las pequeñas notas que dejaba escondidas entre los libros que ella leía. A las 8, Leire comenzó a cerrar la librería con movimientos mecánicos, mientras su mente creaba escenarios cada vez más preocupantes. Quizás había tenido que quedarse más tiempo en el hospital haciendo prácticas, o tal vez había ido a visitar a sus padres sin avisarle. Sus padres, Ricardo y Esperanza Altamira. Leire nunca los había conocido personalmente, pero sabía que eran personas influyentes en Madrid, con conexiones importantes en el mundo médico. Mateo rara vez hablaba de ellos, y cuando lo hacía, algo en su expresión se endurecía. «Tienen planes muy específicos para mi futuro», le había dicho una noche mientras caminaban por la Plaza Mayor. «A veces siento que mi vida ya está escrita, y yo solo soy un actor siguiendo un guión». «¿Y qué quieres tú realmente?», le había preguntado ella, deteniéndose bajo la luz de una farola. Mateo la había mirado con esa intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. «Quiero esto. Quiero estar contigo. Por primera vez en mi vida, quiero algo que no está en los planes de nadie más». Ahora, mientras caminaba hacia su pequeño apartamento en la calle Libreros, Leire se aferraba a esas palabras. Sea lo que fuera que hubiera pasado, Mateo regresaría. Tenían algo real, algo que trasciende los planes familiares y las expectativas sociales. Su apartamento se sentía extrañamente vacío, sin la presencia de Mateo, llenando los espacios con sus libros de medicina desperdigados por la mesa del comedor y su risa resonando desde la cocina mientras intentaba preparar café sin quemar la cafetera. Leire se sentó en el pequeño sofá, donde habían pasado tantas horas hablando sobre todo y nada, sus sueños de ser pedagoga, los casos médicos complicados que él estudiaba, los libros que ambos amaban, los viajes que harían cuando él terminara sus estudios. Tomó su teléfono y marcó su número, directo al buzón de voz. Probó con un mensaje de texto. «¿Estás bien? Te esperé en la librería. Llámame». Las horas pasaron lentamente. Leire preparó una cena que no comió.
se dio un baño que no la relajó, y se acostó con la certeza de que al día siguiente todo se aclararía. Mateo aparecería con una explicación perfectamente lógica. Ella le contaría sobre el bebé, y comenzarían a planear su futuro juntos. Pero cuando despertó la mañana siguiente, encontró un sobre que alguien había deslizado bajo su puerta durante la noche. Con manos temblorosas, reconoció la letra de Mateo inmediatamente. Mi querida Leire, cuando leas esto, ya estaré camino a Londres. Mis padres consiguieron una plaza de último momento en el Royal College of Medicine, y el vuelo sale esta madrugada. No pude decírtelo en persona porque sabía que no tendría fuerzas para irme si te veía. Esto no es el final, amor. Es solo un paréntesis. Volveré en cuanto sea posible. Te lo prometo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y no voy a perderte por nada del mundo. Espérame. Por favor, espérame. Con todo mi amor, Mateo. La carta se desdibujó ante sus ojos mientras las lágrimas comenzaron a caer. Leire se llevó una mano al vientre, donde su secreto crecía silenciosamente, y por primera vez se sintió completamente sola en el mundo. El aula de tercero de primaria del Colegio San Patricio bullía con la energía típica de un viernes por la tarde. Leire observaba a sus alumnos mientras recogían sus mochilas, pero su mirada se detenía inevitablemente en una pequeña figura de cabello castaño ondulado que organizaba meticulosamente sus lápices de colores. Alba Montesinos tenía 5 años y los ojos más expresivos que Leire había visto jamás. Eran exactamente iguales a los de su padre, color avellana con pequeñas motas doradas que parecían brillar cuando la niña se emocionaba. Era imposible mirarla sin recordar esas tardes en la librería cuando Mateo la miraba con esa misma intensidad. «Señorita Leire, ¿mi mamá vendrá pronto?», preguntó una de sus alumnas, interrumpiendo sus pensamientos. «En unos minutos, cariño», respondió Leire con una sonrisa, mientras ayudaba a la pequeña a cerrar su mochila. La ironía de su vida no se le escapaba. Había estudiado pedagogía para estar cerca de los niños que tanto amaba, solo para descubrir que cada día le recordaba lo que su propia hija no tenía: un padre presente, una familia completa, respuestas a las preguntas que comenzaban a volverse más frecuentes. «Mami, ¿por qué todos mis compañeros tienen papá y yo no?», le había preguntado Alba la semana anterior, mientras cenaban en su pequeño apartamento renovado. Leire había ensayado esa respuesta durante años, pero nunca se volvía más fácil. «Porque a veces las familias son diferentes, mi amor. Nosotras nos tenemos la una a la otra, y eso nos hace especiales. Pero mi papá existe en algún lugar». «Sí, existe», había respondido Leire, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Solo está muy lejos». Ahora, mientras veía a Alba guardar cuidadosamente un dibujo en su mochila, se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir con esas medias verdades. La niña era increíblemente perceptiva. Había heredado no solo los ojos de Mateo, sino también su inteligencia aguda. «Abuela Pilar está aquí», anunció Alba, corriendo hacia la ventana donde podía ver el coche familiar esperando en la calle. Pilar Montesinos, la madre de Leire, había sido su salvavidas durante estos 5 años. Cuando Leire había aparecido en su puerta aquella noche lluviosa de noviembre, embarazada y con el corazón destrozado, Pilar no había hecho preguntas. Solo había abierto sus brazos y había dicho: «Vamos a salir adelante, mija», y habían salido adelante, contra todas las probabilidades. Leire había terminado sus estudios de pedagogía mientras cuidaba a Alba, trabajando medio tiempo en la librería que ahora era suya después de que don Esteban se jubilara. Las noches habían sido largas, llenas de libros de texto, llantos de bebé y esa soledad profunda que solo conocen quienes han perdido a la persona que creían que era su alma gemela. Los primeros meses había esperado religiosamente alguna señal de Mateo. Había enviado cartas a todas las direcciones que pudo encontrar en Londres, había buscado información sobre el Royal College of Medicine, había llamado a hospitales. Todas las cartas regresaban sin respuesta o con sellos que indicaban «destinatario desconocido». Al principio había imaginado escenarios románticos: Mateo apareciendo en la puerta con flores, pidiendo perdón por el silencio, emocionándose al conocer a su hija. Después, los escenarios se volvieron más desesperados. Quizás había tenido un accidente, quizás había perdido la memoria, quizás sus padres lo habían amenazado de alguna manera. Con el tiempo,
La esperanza se había transformado en algo más duro, la aceptación de que el hombre que había prometido volver simplemente había elegido no hacerlo. «Tamami, ¿estás triste otra vez?» Alba se había acercado sin que Leire se diera cuenta, con esa capacidad infantil de percibir emociones que los adultos intentan ocultar. «No, mi amor, solo estaba pensando», mintió Leire, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Cuando yo sea grande, voy a ser doctora como el señor del hospital donde nací», anunció Alba con seriedad. «Y voy a curar a todas las mamás tristes». Leire sintió una punzada en el corazón. Alba había nacido en el Hospital Universitario de Salamanca y desde pequeña había mostrado una fascinación particular por los médicos y enfermeras. Era como si llevara en los genes esa vocación de sanar que nunca había conocido en su padre. «Esa es una idea maravillosa, cariño», le dijo, besando su frente. «Pero recuerda que hay muchas maneras de curar a las personas. A veces solo necesitan que alguien las escuche, o un abrazo o saber que no están solas». Durante el trayecto a casa en el coche de Pilar, Alba parloteaba sobre su día en el colegio, mientras Leire observaba las calles familiares de Salamanca. Esta ciudad había sido testigo de su gran amor y de su gran desilusión. Había visto nacer a su hija y crecer su independencia. Era imposible imaginar vivir en otro lugar, aunque a veces se preguntaba si un cambio de aires no sería mejor para ambas. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». La voz de Pilar la sacó de sus pensamientos. «Claro, ayer Alba me preguntó si su papá tenía los mismos ojos que ella. Le dije que tendría que preguntártelo a ti, pero…». Leire suspiró. Sabía que este momento llegaría. Alba estaba creciendo, y su curiosidad natural sobre sus orígenes se intensificaba cada día. «¿Qué le dijiste exactamente?». «Que eras la única que podía responder esas preguntas. Pero Leire, creo que ya es hora de que le cuentes algo más. No necesariamente toda la verdad, pero algo que la ayude a entender». Esa noche, después de acostar a Alba, Leire se quedó despierta en su pequeño balcón, mirando las estrellas sobre Salamanca. En algún lugar del mundo, Mateo Altamira también podría estar mirando el mismo cielo. ¿Pensaría alguna vez en ella? ¿Sabría de alguna manera inexplicable que tenía una hija que heredó sus ojos y su inteligencia? Se llevó la mano al corazón, donde guardaba un dolor que había aprendido a cargar sin que la aplastara. Había construido una vida buena para Alba y para ella misma. Tenía un trabajo que amaba, una hija extraordinaria, y había aprendido a ser fuerte de maneras que nunca imaginó. Pero en noches como esta, cuando la soledad se volvía tangible, se permitía unos minutos para recordar lo que había perdido. No solo a Mateo, sino la familia que habían soñado juntos, los planes que habían hecho, la versión de sí misma que había existido solo cuando estaba con él. Mañana sería otro día. Alba haría más preguntas, Leire buscaría más respuestas que dar, y la vida continuaría su curso inevitable. Pero esta noche, bajo las estrellas de Salamanca, se permitió llorar por el amor que una vez fue tan real como las piedras doradas de la catedral, y ahora era solo un recuerdo que se desvanecía con el tiempo. El sábado amaneció con esa claridad cristalina que solo octubre puede ofrecer en Castilla y León. Leire despertó con una extraña sensación de inquietud que no lograba explicar, como si el aire mismo llevara consigo un presagio que su mente consciente no podía descifrar. «Mami, ya podemos ir a ver a la prima Lucía». Alba saltaba en la cama con la energía desbordante de una niña de 5 años que había estado esperando esta visita durante semanas. Lucía, la hija de 15 años de la prima de Leire, estaba internada en el Hospital Infantil de Madrid después de una cirugía de apéndice complicada. Era la primera vez que Alba visitaría un hospital, y su fascinación por el mundo médico había hecho que no hablara de otra cosa durante días. «Sí, mi amor, después del desayuno nos vamos», respondió Leire, intentando sacudirse esa sensación extraña mientras preparaba café en la pequeña cocina. El viaje de Salamanca a Madrid era una ruta que había hecho cientos de veces, pero nunca con Alba. La niña había insistido en llevar un dibujo que había hecho especialmente para Lucía. Una imagen de 2 niñas tomadas de la mano bajo un arco iris, con la inscripción «Para que te mejores pronto», escrita con su letra cuidadosa de 5 años. «¿Los doctores del hospital llevan esas batas blancas como en la televisión?», preguntó Alba,
mientras Leire ajustaba su cinturón de seguridad en el asiento trasero. Sí, algunas veces. Y tienen estetoscopios para escuchar el corazón. ¿Crees que algún día podré usar un estetoscopio? Leire sonrió mirándola por el espejo retrovisor. Estoy segura de que si estudias mucho y sigues soñando con ayudar a las personas, podrás usar todos los instrumentos médicos que quieras. El trayecto transcurrió placenteramente durante la primera hora. Alba cantaba canciones que había aprendido en el colegio, dibujaba en su cuaderno de viaje y hacía preguntas incesantes sobre todo lo que veía por la ventana. Era en momentos como estos que Leire se sentía completamente en paz con la vida que había construido. Su hija era su mayor logro, su compañera de aventuras, su razón para seguir adelante cada día. «Mami, ¿por qué hay tantos coches hoy?», observó Alba cuando se acercaban al tramo de carretera entre Ávila y San Rafael. Efectivamente, el tráfico se había vuelto más denso de lo habitual para un sábado. Leire frunció el ceño al ver una caravana de vehículos moviéndose lentamente. Miró el reloj del tablero, las 2:30 de la tarde. Habían quedado con la familia a las 4, pero a este ritmo llegarían tarde. Debe ser por las obras en la carretera, murmuró, cambiando a un carril que parecía moverse más rápido. El error de cálculo fue instantáneo y devastador. El camión que venía en el carril opuesto había comenzado a adelantar a otro vehículo justo cuando Leire aceleraba para incorporarse. El conductor del camión, presionado por los coches que venían detrás, no calculó bien la distancia. Todo sucedió en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Leire vio los faros del camión acercándose directamente hacia ellas. Escuchó su propio grito de terror, mezclándose con el de Alba. Sintió cómo giraba el volante desesperadamente hacia la derecha para evitar el impacto frontal. El coche salió de la carretera, golpeó el guardarraíl y comenzó a rodar por el terraplén. El mundo se convirtió en un torbellino de metal retorciéndose, cristales estallando y el sonido ensordecedor del coche dando vueltas sobre sí mismo. Cuando finalmente se detuvo, el silencio fue aterrador. Leire colgaba boca abajo, sostenida por el cinturón de seguridad, sintiendo un dolor punzante en el costado y un sabor metálico en la boca que reconoció inmediatamente como sangre. Su visión se nublaba, pero lo único que importaba era la voz que necesitaba escuchar. «Alba, Alba, ¿estás bien?». Un gemido débil desde el asiento trasero le respondió, y Leire sintió que podía respirar otra vez. Su hija estaba viva. «Me duele la cabeza, mami», murmuró Alba con voz temblorosa. «No te muevas, mi amor. Quédate muy quietecita. Alguien va a venir a ayudarnos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, Leire sentía cómo algo cálido se extendía por su ropa. Sangre, mucha sangre. Intentó mover la mano para revisar de dónde venía, pero el brazo no le respondía correctamente. El dolor en su costado se intensificó súbitamente, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera girando lentamente. Su respiración se volvió laboriosa. Cada inhalación era un esfuerzo consciente. A lo lejos, escuchó sirenas. Primero una, luego varias. Voces gritando órdenes, pasos corriendo sobre la gravilla, el sonido metálico de herramientas de rescate. «Tenemos 2 víctimas, una adulta y una menor. La adulta está perdiendo mucha sangre». Escuchó que alguien gritaba. «¿Cuánto tiempo para que llegue la ambulancia?», preguntó otra voz. «10 minutos, mínimo. Con este tráfico, no tenemos 10 minutos. Esta mujer tiene una hemorragia arterial. Necesita intervención inmediata». Leire intentó mantenerse consciente, pero las voces comenzaron a sonar cada vez más lejanas. Lo último que alcanzó a escuchar antes de que la oscuridad la envolviera fue una voz masculina, firme y determinada, que le resultaba extrañamente familiar. «Soy médico. Déjenme pasar. Necesito ver qué tan grave es la lesión». Y luego, en un tono completamente diferente, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío». «Leire». Pero para entonces ella ya había caído en la inconsciencia, sin saber que el hombre que se arrodillaba junto a los restos de su coche, con las manos temblorosas y el rostro descompuesto por la shock, era el mismo que había partido hacia Londres 5 años atrás con la promesa de volver, el mismo hombre que ahora tenía su vida en sus manos. Doctor Mateo Altamira había visto cientos de accidentes durante sus años de formación en Londres. Había operado en condiciones imposibles,
Había perdido pacientes y había salvado vidas cuando parecía imposible. Pero nunca, en toda su carrera médica, había sentido que el mundo se detenía completamente hasta este momento. Arrodillado junto al coche volcado, con las manos cubiertas de sangre que pertenecía a la única mujer que había amado verdaderamente, Mateo luchaba contra dos batallas simultáneas, la profesional de salvar una vida y la personal de no colapsar emocionalmente. «Doctor, ¿está bien?», le preguntó uno de los paramédicos que había llegado primero al lugar. «Parece que conoce a la víctima». Mateo se obligó a respirar profundamente, activando todos los mecanismos de supervivencia emocional que había desarrollado durante los años más oscuros en Londres. Ahora era el doctor Altamira, no el joven enamorado que había huido 5 años atrás. «Soy cirujano de trauma del Hospital Universitario La Paz», respondió con voz firme, aunque por dentro todo temblaba. «Esta paciente tiene una laceración arterial en el abdomen. Necesitamos detener la hemorragia ahora o la perderemos». Sus manos se movieron con precisión automática, palpando el pulso del Leire, evaluando sus constantes vitales, localizando el origen exacto del sangrado. Pero su mente no podía dejar de procesar la imposibilidad de la situación. Después de 5 años de ausencia, después de 5 años de intentar olvidarla, el destino los había reunido de la manera más cruel posible. «Tensión arterial descendiendo rápidamente», anunció el paramédico que monitoreaba los signos vitales. 80/50 y cayendo. «Pasadme el kit de emergencia. Necesito sutura vascular y compresas hemostáticas», ordenó Mateo, mientras sus dedos exploraban cuidadosamente la herida de Leire. Era una laceración profunda causada por un fragmento de metal del coche. La arteria esplénica estaba comprometida, y cada segundo que pasaba era sangre vital que Leire perdía. En un hospital habría sido una cirugía compleja pero rutinaria. Aquí, en el costado de una carretera, con herramientas limitadas y sin equipo de soporte, era una lucha contra la muerte misma. «¿Y la niña?», preguntó Mateo mientras trabajaba, sin atreverse a mirar hacia el asiento trasero. «Conmoción cerebral leve, algunas contusiones, pero está estable. Ya la sacamos del vehículo». Mateo sintió un alivio inexplicable. No sabía quién era esa niña para Leire, pero la idea de que hubiera resultado gravemente herida le parecía insoportable. Quizás era hija de algún hermano, o tal vez Leire se había casado y... «Mami, ¿por qué mi mami no se despierta?». La voz infantil lo golpeó como un puñetazo. Era aguda, llena de terror, pero había algo en su cadencia que le resultaba extrañamente familiar. Mateo alzó la vista por un instante y vio a una niña pequeña, con el cabello castaño ondulado cubierto de pequeños cortes y moretones, siendo atendida por una enfermera. Pero fueron sus ojos lo que hizo que Mateo casi perdiera la concentración. Ojos color avellana con motas doradas, exactamente como los suyos, exactamente como los de su madre, que había fallecido cuando él tenía 8 años. «Doctor, la presión sigue bajando», le advirtió el paramédico, devolviéndolo bruscamente a la realidad. Mateo se obligó a concentrarse. Fuera quien fuera esa niña, ahora lo importante era salvar a Leire. Podía hacer las preguntas después, cuando ella estuviera fuera de peligro. Con movimientos precisos que había perfeccionado durante emergencias en hospitales de Londres, logró localizar el punto exacto de la laceración y comenzar la sutura vascular. No era ideal, no era permanente, pero podría detener el sangrado el tiempo suficiente para trasladarla a un quirófano. «¿Cuánto tiempo para la ambulancia?», preguntó sin levantar la vista de su trabajo. 5 minutos. Hay una unidad de cuidados intensivos móvil en camino. 5 minutos. Mateo sabía que Leire podía resistir 5 minutos más si lograba estabilizar la sutura. Sus dedos trabajaron con una precisión que sorprendió incluso a los paramédicos experimentados que lo observaban. Mientras trabajaba, fragmentos de recuerdos lo bombardeaban sin control. Leire riendo en la librería, Leire durmiendo en sus brazos después de hacer el amor, Leire despidiéndolo en la estación de tren con lágrimas en los ojos, pero sonriendo porque creía que sería solo una separación temporal. ¿Qué había pasado durante estos 5 años? ¿Por qué nunca había recibido sus cartas? ¿Por qué ella nunca había intentado contactarlo? Y esa niña con sus ojos, la presión se está estabilizando, anunció el paramédico con alivio evidente. Mateo sintió que podía respirar otra vez. La sutura estaba funcionando.
Leire no estaba fuera de peligro, necesitaba cirugía inmediata, pero ya no se estaba muriendo en sus brazos. «Doctor, doctor, ¿mi mami va a estar bien?» La niña había logrado escapar de la enfermera y estaba junto a él, con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Mateo la miró realmente por primera vez, y el impacto fue devastador. No solo tenía sus ojos, tenía la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, esa manera particular de fruncir el ceño cuando estaba preocupada que él había heredado de su madre. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó con voz temblorosa. «Alba. Alba Montesinos. Y ella es mi mami, Leire. Alba Montesinos». No tenía el apellido de un padre, y tenía 5 años. Mateo hizo los cálculos mentalmente y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Alba, tu mami va a estar bien», le dijo, y por primera vez en años, una parte de él que no tenía nada que ver con ser médico se activó. «Te lo prometo». El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente. Mateo terminó de asegurar la sutura temporal y comenzó a preparar a Leire para el traslado. Pero no podía dejar de mirar a Alba, quien se había sentado junto a su madre inconsciente y le sostenía la mano con una delicadeza que le rompía el corazón. «Mami, el doctor dice que vas a estar bien», susurraba Alba. «Es muy bueno, como los doctores de las películas». Cuando la ambulancia llegó, Mateo subió con ella sin dudar. Oficialmente, era para continuar monitoreando a la paciente durante el traslado. No oficialmente, era porque no podía dejar ir a Leire otra vez. No después de haberla vuelto a encontrar de esta manera tan brutal. Y no podía dejar ir a Alba, que podría ser, que probablemente era... Durante el trayecto al hospital, mientras monitoreaba las constantes vitales de Leire y veía cómo Alba se aferraba a la manta que una enfermera le había dado, Mateo se dio cuenta de que los 5 años que había pasado huyendo de su pasado habían terminado abruptamente. Su pasado había vuelto a él de la manera más inesperada, y esta vez no habría escape posible. El despertar fue gradual, como emerger desde las profundidades de un océano oscuro hacia una superficie lejana. Leire percibió primero el sonido, un pitido constante y rítmico que le resultaba familiar pero fuera de lugar. Luego llegó el olor antiséptico característico de los hospitales, y finalmente la sensación de peso en su pecho y el dolor sordo en su costado derecho. Sus párpados se sentían pesados como plomo, pero logró abrirlos lo suficiente para distinguir el techo blanco con manchas de humedad que solo podían pertenecer a un hospital público español. La luz fluorescente la molestaba, así que volvió a cerrarlos, intentando reconstruir qué había pasado. El viaje a Madrid, Alba en el asiento trasero cantando, el camión, el impacto, Alba. Su grito salió como un gemido ronco e inmediatamente intentó incorporarse, pero una mano firme la detuvo. «Tranquila, Alba está bien. Está durmiendo en la habitación de al lado». Esa voz, Leire conocía esa voz mejor que la suya propia, aunque sonaba más profunda, más madura que en sus recuerdos. Con el corazón latiéndole desbocado, abrió los ojos completamente y se encontró mirando directamente a los ojos color avellana que habían poblado sus sueños durante 5 años. Mateo estaba sentado en una silla junto a su cama, vestido con una bata médica arrugada manchada de sangre. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba despeinado y tenía algunas canas prematuras en las sienes. Su rostro se veía más delgado, más angular, con líneas de cansancio que no estaban ahí 5 años atrás, pero eran definitivamente los mismos ojos que la habían mirado con amor infinito la última noche que pasaron juntos. «No», susurró Leire, negando con la cabeza, como si pudiera hacer desaparecer la aparición. «No puedes estar aquí. No puedes ser real. Leire, escúchame». Mateo se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo al ver cómo ella se encogía. «No me toques». El grito salió con una fuerza que sorprendió a ambos. «No te atrevas a tocarme después de 5 años». Mateo retiró la mano como si hubiera tocado fuego, pero mantuvo su posición. «Ya sé que tienes todo el derecho de estar furiosa». «¿Furiosa?». Leire intentó sentarse en la cama, ignorando el dolor punzante en su costado. «¿Crees que estoy furiosa?». «Mateo, yo te esperé como una idiota durante meses. Escribí cartas que nunca contestaste. Llamé a todos los hospitales de Londres buscándote. Las cartas».
Yo nunca recibí ninguna carta tuya. Mentiroso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leire. Lágrimas de dolor, de ira, de 5 años de heridas que nunca habían sanado. Mentiroso como el día en que me dijiste que volverías. Mateo se levantó de la silla, pasándose las manos por el cabello en un gesto que ella recordaba perfectamente. Leire, por favor, déjame explicarte. Mi madre interceptó toda la correspondencia. Mis padres no querían... ¿Tu madre? ¿Tu madre? La risa de Leire sonó histérica. ¿Vas a culpar a tu madre por abandonar a tu hija? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué? Leire se dio cuenta de lo que había dicho y sintió que el mundo se detenía. Durante 5 años había imaginado este momento de maneras diferentes. Él llegando a buscarlas, ella contándole sobre Alba en una conversación calmada, Alba conociendo a su padre en circunstancias normales. Nunca había imaginado gritárselo en una cama de hospital, mientras él la miraba como si hubiera visto un fantasma. Alba, susurró Leire, ya sin fuerzas para seguir gritando. Alba es tu hija, Mateo. El día que te fuiste a Londres, yo acababa de enterarme de que estaba embarazada. Mateo se dejó caer en la silla, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente. 5 años, murmuró. Tienes 5 años. 5 años que criaste sola. 5 años en los que me preguntó por su papá y yo no sabía qué decirle. 5 años en los que... La voz de Leire se quebró completamente. Todo el dolor que había guardado. Toda la soledad de las noches en vela cuando Alba era bebé. Todas las veces que había visto familias completas en el parque y había sentido que algo le faltaba. Todo salió de una vez, en un llanto desconsolado. Mateo se levantó instintivamente para consolarla, pero se detuvo cuando ella levantó la mano. No, sollozó. No tienes derecho, no después de todo este tiempo. Leire, yo no sabía. Te juro por todo lo que es sagrado que no sabía. Si hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías vuelto corriendo? ¿Habrías desobedecido a tus padres por una vez en tu vida? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Mateo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque la verdad era que no sabía qué habría hecho. A los 25 años, todavía era el hijo obediente que seguía los planes familiares, el que no se atrevía a contradecir las expectativas de sus padres. Exactly, murmuró Leire al ver su silencio. Ni siquiera ahora puedes decirme que habrías elegido diferente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y una enfermera entró con Alba de la mano. La niña llevaba puesto un pijama del hospital que le quedaba enorme y tenía una pequeña bandita en la frente, pero por lo demás parecía completamente recuperada. «Mami». Alba corrió hacia la cama y trepó cuidadosamente para abrazar a Leire. Estaba muy preocupada. «El doctor me dijo que habías dormido mucho porque tu cuerpo necesitaba curarse». Leire abrazó a su hija con una desesperación que la sorprendió, inhalando su olor familiar, sintiendo su peso pequeño y cálido contra su pecho. Esta era su familia real, su mundo completo. No necesitaban a nadie más. «Estoy bien, mi amor. ¿Tú cómo te sientes?» «Me duele un poquito la cabeza, pero la enfermera Carmela me dio una medicina muy rica que sabía a fresa». Alba se acomodó junto a su madre y entonces notó a Mateo, que había permanecido inmóvil observando la escena. «Hola, eres el doctor que salvó a mi mami». Mateo tragó saliva con dificultad. De cerca, la semejanza era aún más impactante. No solo tenía sus ojos, sino también esa pequeña arruga entre las cejas cuando sonreía, la misma que él había heredado de su abuela. «Hola, Alba», logró decir con voz estrangulada. «¿Cómo sabías mi nombre?» «¿Se lo dijiste tú, mami?» Leire miró a Mateo con una expresión que mezclaba dolor y advertencia. «El doctor me preguntó sobre ti cuando llegamos al hospital, cariño». Alba asintió con seriedad. «Gracias por salvar a mi mami, doctor. Ella es lo más importante que tengo en el mundo». Las palabras de la niña golpearon a Mateo como una bofetada. Su hija, su propia hija, le agradecía por salvar a la mujer que había criado sola durante 5 años por su abandono. La ironía era tan cruel que sintió ganas de vomitar. «Alba», dijo Leire suavemente, «¿por qué no vas con la enfermera Carmela a buscar algo de cenar?»
Necesito hablar con el doctor sobre mi tratamiento. La niña besó la mejilla de su madre y se bajó de la cama. ¿Vas a estar aquí cuando regrese, doctor? Mateo miró a Leire, buscando alguna pista de lo que debía responder. Ella desvió la mirada. No lo sé, Alba. Depende de lo que necesite tu mamá. Cuando Alba salió de la habitación, el silencio volvió a ser abrumador. Leire se acomodó en la cama, evitando mirarlo directamente. «Quiero que te vayas», dijo finalmente. «No quiero que estés aquí cuando despierte mañana. No quiero que confundas a Alba. Ella no necesita saber quién eres». «Leire». «No». Su voz volvió a subir de volumen. «No tienes derecho a entrar en nuestras vidas después de 5 años. No puedes aparecer ahora y pretender ser su padre. Un padre es alguien que está ahí, que cambia pañales, que se levanta a las 3 de la mañana cuando tiene fiebre, que le enseña a andar en bicicleta. Tú eres solo el hombre que donó material genético». Cada palabra era un puñal clavándose en el pecho de Mateo, pero sabía que se las merecía todas. «Tienes razón», murmuró, «pero estoy aquí ahora, 5 años tarde». «Sí, 5 años tarde, pero estoy aquí». Leire finalmente lo miró a los ojos, y Mateo vio en ellos todo el daño que había causado, toda la fortaleza que ella había tenido que desarrollar para sobrevivir a su abandono. «Eso no es suficiente, Mateo. Ya no es suficiente». Mateo no se había ido. A pesar de las palabras tajantes de Leire, había pasado la noche en el hospital, durmiendo en una silla incómoda en la sala de espera, incapaz de alejarse del lugar donde estaban su hija y la mujer que había amado más que a su propia vida. La mañana llegó con esa luz grisácea característica de los hospitales madrileños. Mateo se despertó con el cuello rígido y el corazón pesado, pero con una determinación que no había sentido en años. Había cometido el error más grande de su vida al irse sin luchar, y aunque Leire tenía razón en todo lo que le había gritado, no iba a repetir el mismo error. Se dirigió a la cafetería del hospital, donde encontró a Alba sentada sola en una mesa pequeña, moviendo distraídamente un cuenco de cereales mientras miraba por la ventana. «¿Puedo sentarme contigo?», le preguntó con cuidado. Alba alzó la vista y le sonrió con esa confianza natural que solo tienen los niños. «Claro, ¿ya viste a mi mami hoy?» «Todavía no. Pensé que tal vez podríamos desayunar juntos primero». Mateo se sentó frente a ella y por un momento simplemente la observó comer. Era fascinante ver sus propios gestos reflejados en una persona tan pequeña, la manera en que fruncía la nariz cuando algo no le gustaba, cómo masticaba pensativamente cuando reflexionaba sobre algo. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo Alba de repente. «Anoche soñé contigo, pero no eras el doctor, eras diferente». El corazón de Mateo se aceleró. «¿Diferente cómo? No tenías la bata blanca y estabas en nuestra casa, jugando conmigo en mi cuarto. Me enseñabas a usar un estetoscopio de juguete». Alba lo miró con curiosidad. «Es extraño soñar con alguien que acabas de conocer». «No, no es extraño», murmuró Mateo, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. A veces las personas se conectan de maneras que no podemos explicar, como mi mami y tú ayer, cuando te vio por primera vez. Se puso muy triste. La perspicacia de la niña lo tomó desprevenido. «¿Notaste eso? Mami siempre se pone triste cuando ve cosas que le recuerdan a mi papá. No me dice nada, pero yo me doy cuenta». Alba dejó la cuchara en el cuenco y lo miró directamente. «¿Tú conocías a mi papá?». La pregunta era tan directa, tan inocente y a la vez tan cargada de significado, que Mateo sintió que se le cerraba la garganta. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad sin hablar primero con Leire. «Alba, esa es una pregunta muy importante. Creo que deberías hablarla con tu mamá». «Ya lo hice muchas veces. Ella solo me dice que está muy lejos y que algún día me explicará mejor». Alba suspiró con la seriedad de una adulta en miniatura. «Pero yo creo que ella no sabe dónde está». «¿Por qué piensas eso?». «Porque a veces, cuando cree que estoy durmiendo, la escucho llorar y dice su nombre». Mateo sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Dice su nombre». «Sí, Mateo. Se llama Mateo, como tú». El silencio que siguió fue devastador. Alba continuó comiendo sus cereales, ajena al terremoto emocional que había causado con sus palabras inocentes. Mateo se quedó inmóvil, procesando el hecho de que Leire había pronunciado su nombre durante estos 5 años,
que había llorado por él, que había conservado su recuerdo lo suficientemente vivo como para que Alba lo conociera. ¿Estás bien? Alba había notado su expresión. Te pusiste muy pálido. Sí, estoy bien. Mi abuela Pilar dice que los adultos a veces se ponen tristes por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Dice que es normal. Tu abuela suena muy sabia. Lo es. También dice que mi papá va a volver algún día, cuando esté listo para ser un papá de verdad. Alba inclinó la cabeza. ¿Tú crees eso? Mateo tuvo que luchar para mantener la voz estable. Creo que si tu papá supiera lo maravillosa que eres, no podría mantenerse alejado. ¿De verdad? ¿De verdad? Eres la niña más inteligente y valiente que he conocido. Alba se sonrojó y sonrió. Mami dice lo mismo. Dice que tengo ojos especiales, que puedo ver cosas que otros no ven. ¿Y qué ves cuando me miras a mí? La niña lo estudió con esa intensidad que había heredado de él, esa capacidad de observación que lo había convertido en un buen médico. Veo que estás muy triste por algo, y veo que te parezco familiar, aunque acabamos de conocernos. La intuición de Alba era aterradora y perfecta a la vez. Mateo se preguntó si todos los niños tenían esa capacidad de ver directo al corazón de las cosas, o si era algo específico de su hija. Su hija. La palabra aún lo golpeaba como una revelación cada vez que la pensaba. Alba, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué es lo que más deseas en el mundo? La niña no dudó ni un segundo. Que mi mami deje de estar triste y que mi papá vuelva, pero solo si va a quedarse para siempre. No quiero que la lastime otra vez. Las palabras de Alba fueron como una sentencia. Ella no sabía quién era él, pero ya había establecido las condiciones. Tenía que demostrar que no iba a lastimar a Leire otra vez. Eso es muy inteligente, Alba. Un papá que se va y vuelve no es un buen papá. Exacto. Por eso mami siempre dice que somos un equipo perfecto, ella y yo, que no necesitamos a nadie más. ¿Y tú qué piensas? Alba reflexionó por un momento. Creo que mami dice eso porque tiene miedo. Pero a veces veo cómo mira a otras familias en el parque y sé que le gustaría que fuéramos 3 en lugar de 2. En ese momento, Pilar Montesinos apareció en la cafetería, claramente buscando a Alba. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una expresión de preocupación maternal. Alba, cariño, te he estado buscando por todas partes. Abuela Pilar, este es el doctor que salvó a mami. Se llama Mateo, como mi papá. Pilar se detuvo en seco al escuchar el nombre, y cuando miró a Mateo, el reconocimiento fue inmediato. Sus ojos se endurecieron de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba de él. Doctor Altamira, dijo con voz helada. ¿Qué coincidencia tan extraordinaria? Señora Montesinos. Alba, ve a ver a tu madre. Está despierta y preguntando por ti. ¿Puedes venir con nosotros, doctor Mateo? Preguntó Alba, ajena a la tensión entre los adultos. Mateo miró a Pilar, quien negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Tal vez más tarde, Alba. Ahora es tiempo de que estés con tu mamá y tu abuela. Mientras veía alejarse a Alba de la mano de Pilar, Mateo se dio cuenta de que tenía más que ganar que solo el perdón de Leire. Tenía que ganarse el derecho a ser parte de una familia que había aprendido a funcionar perfectamente sin él, y que tenía muchas razones para no confiar en que se quedaría esta vez. Pilar Montesinos había esperado 24 horas para tener esta conversación. Había observado cómo su hija luchaba entre el dolor y la confusión. Había visto la fascinación inocente de Alba por el médico que la había salvado y había tomado una decisión que llevaba posponiendo desde el momento en que vio a Mateo Altamira en esa cafetería. Ahora estaba frente a él en el pasillo del hospital con esa determinación férrea que solo tienen las madres que han visto sufrir a sus hijas. Necesitamos hablar, le dijo sin preámbulos. Y no aquí. Mateo la siguió hasta una pequeña capilla en el hospital, un espacio silencioso donde las conversaciones difíciles podían tener lugar sin interrupciones. Pilar se sentó en uno de los bancos de madera y lo miró con una expresión que mezcla dolor y furia contenida. Durante 5 años he visto a mi hija reconstruirse después de lo que tú le hiciste, comenzó sin rodeos. La he visto llorar hasta quedarse sin lágrimas, trabajar doble turno para mantener a Alba, estudiar hasta altas horas mientras la niña dormía. He sido testigo de su transformación de una joven enamorada en una mujer que tuvo que crecer de golpe porque no tenía otra opción. Mateo escuchaba en silencio,
sabiendo que se merecía cada palabra. Pero lo que más me duele, continuó Pilar, es que durante todo este tiempo he tenido que ver cómo Alba pregunta por su padre, cómo dibuja familias con 3 personas en el colegio, cómo inventa historias sobre dónde puede estar su papá. Señora Montesinos, yo... No. La voz de Pilar cortó el aire como un látigo. Todavía no has ganado el derecho a explicarte. Primero vas a escuchar lo que tu ausencia le costó a mi familia. Mateo asintió, preparándose para el castigo que sabía que se merecía. ¿Sabes lo que es sostener a tu hija embarazada mientras llora porque el hombre que ama ha desaparecido sin explicaciones? ¿Sabes lo que es acompañarla al hospital cuando Alba nació y ver el asiento vacío donde debería estar el padre? Cada palabra era un golpe directo al corazón de Mateo. Imágenes que nunca había considerado se formaban en su mente. Leire dando a luz sola, Alba dando sus primeros pasos sin que él estuviera allí para verlo, noches de fiebre donde Leire tuvo que ser madre y padre a la vez. Y lo peor de todo, la voz de Pilar se quebró ligeramente, es que nunca dejó de amarte, ni un solo día en 5 años. Guardó todas las cosas que le regalaste, conservó esa carta patética que le dejaste, y durante meses revisaba el correo esperando noticias tuyas. Mis padres interceptaron toda su correspondencia, murmuró Mateo, pero las palabras sonaron débiles incluso para él. ¿Y eso te exime de responsabilidad? ¿No pudiste rebelarte ni una sola vez? ¿No pudiste elegir el amor por encima de las expectativas familiares? El silencio de Mateo fue respuesta suficiente. Eso pensé, dijo Pilar con amargura. Eras un cobarde entonces, y me temo que sigas siendo un cobarde ahora. Tiene razón, admitió Mateo finalmente. Fui un cobarde, tenía 25 años, y todavía dejaba que mis padres controlaran mi vida. Cuando llegué a Londres, caí en una depresión profunda. Dejé de contestar llamadas, dejé de revisar el correo, dejé de existir, básicamente. ¿Depresión? Pilar lo miró con escepticismo. ¿Esa es tu excusa? No es una excusa, es una explicación. Pasé 2 años en terapia intentando entender por qué no pude luchar por lo que realmente quería, por qué elegí el camino fácil de obedecer en lugar del camino difícil de amar. Por primera vez, algo en la expresión de Pilar se suavizó ligeramente. ¿Y qué aprendiste? Mateo respiró profundamente. Aprendí que toda mi vida había sido vivida según los planes de otras personas, que nunca había tomado una decisión realmente mía hasta que conocí a Leire. Y cuando llegó el momento de elegir entre ella y las expectativas familiares, me acobardé. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Todo, respondió sin dudar. Estos 5 años me enseñaron lo que es vivir sin la persona que amas. Me enseñaron que no hay éxito profesional, no hay aprobación familiar, no hay nada en el mundo que valga la pena si has perdido a tu alma gemela. Palabras bonitas, dijo Pilar, pero su tono era menos hostil. Pero Alba no necesita palabras bonitas, necesita un padre que esté presente, no uno que aparezca cuando le conviene. Lo sé, y estoy aquí para quedarme. ¿Estás seguro? Porque si vuelves a marcharte, no solo vas a destrozar a Leire otra vez, vas a destrozar a una niña de 5 años que ya te está viendo como un héroe. La responsabilidad de esas palabras cayó sobre Mateo como una losa. No se trataba solo de reconquistar a Leire, se trataba de ser el padre que Alba merecía, sin garantías de que Leire alguna vez lo perdonara. Hay algo más que debes saber, dijo Pilar después de un momento. Leire nunca salió con nadie más en estos 5 años. Rechazó a hombres buenos, hombres que habrían sido padres excelentes para Alba, porque nunca pudo superarte completamente. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que entiendas el daño que vas a causar si no estás completamente seguro de tus intenciones. Ella está empezando a enamorarse de ti otra vez, aunque esté furiosa. Lo veo en sus ojos cuando habla de ti. Y Alba ya se está encariñando contigo. Pilar se levantó del banco y lo miró directamente a los ojos. Así que te voy a hacer una pregunta muy simple, Mateo Altamira, y quiero una respuesta honesta. ¿Estás aquí porque te sientes culpable o estás aquí porque realmente quieres ser padre y esposo? Mateo la miró sin pestañear. Estoy aquí porque durante 5 años no pasó un solo día sin que pensara en Leire. Estoy aquí porque descubrir que tengo una hija es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y estoy aquí porque esta vez, si tengo que elegir entre mi familia y cualquier otra cosa en el mundo, voy a elegir a mi familia. Pilar estudió su rostro durante un largo momento.
buscando signos de duda o falsedad. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces empieza a demostrar que no eres el mismo hombre que se fue hace 5 años, porque Leire y Alba merecen algo mejor que promesas». Cuando Pilar se marchó, Mateo se quedó solo en la capilla, enfrentando por primera vez la magnitud real de lo que había perdido y la enormidad de lo que tendría que hacer para recuperarlo. Ya no se trataba solo de amor, se trataba de redención. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar y autoritaria de Ricardo Altamira respondiera al otro lado de la línea. Mateo había esperado hasta que Leire y Alba estuvieran dormidas para hacer esta llamada, sabiendo que sería una conversación que definiría el resto de su vida. «Mateo, por fin, tu madre y yo hemos estado esperando que llames. El doctor Vázquez del Hospital Ramón y Cajal ha preguntado por ti varias veces. La plaza de jefe de cirugía cardíaca sigue disponible si...» «Papá, necesito que me escuches», interrumpió Mateo, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «No voy a tomar esa plaza». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Perdón? ¿Qué has dicho?» «He dicho que no voy a tomar la plaza. Me voy a quedar en Salamanca». «Mateo, esto es ridículo. Salamanca es una ciudad universitaria sin futuro para alguien de tu calibre. El Hospital Universitario La Paz es donde perteneces, donde puedes hacer la diferencia que... donde ustedes quieren que esté», lo cortó Mateo otra vez. «Ya, pero no donde yo quiero estar». Esta conversación era 5 años demasiado tarde, pero Mateo sentía cada palabra como una liberación. «¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado contigo?» «La encontré, papá. Encontré a Leire». Otro silencio, este más largo y más tenso. «Mateo, esa chica fue un error de juventud. Pensamos que ya habías superado esa fase». «¿Fase?» La voz de Mateo subió de volumen a pesar de estar en un hospital. «¿Llamaste al amor de mi vida una fase? Hijo, tú no entiendes. Esa muchacha no era apropiada para alguien de nuestra posición social. No tenía la educación, las conexiones, el trasfondo familiar que... Tiene una hija», dijo Mateo, cortando la diatriba clasista de su padre. «Tengo una hija, papá. Una hija de 5 años que he perdido por culpa de ustedes». Esta vez, el silencio se extendió tanto que Mateo pensó que la llamada se había cortado. «Ya eso es imposible», murmuró finalmente Ricardo. «Tu madre interceptó todas las cartas. Si esa muchacha hubiera estado embarazada, lo habríamos sabido». «Interceptaron las cartas». Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Admites que interceptaron mi correspondencia? Era por tu propio bien. Eras joven, confundido. No sabías lo que realmente querías». «Sabía exactamente lo que quería», gritó Mateo, olvidándose completamente de dónde estaba. «Quería a Leire. Quería la vida que habíamos planeado juntos, y ustedes me robaron esa elección». Varios pacientes en el pasillo se giraron para mirarlo, y Mateo se dio cuenta de que había perdido el control. Se alejó hacia una zona más privada del hospital. «Mateo, cálmate. Podemos solucionar esto. Si realmente tienes una hija, podemos llegar a un acuerdo financiero. Podemos...» «No». La palabra salió con tal fuerza que cortó a su padre a media frase. «No van a comprar su salida de esto. No van a reducir a mi hija a un problema financiero que resolver. Entonces, ¿qué propones? ¿Vas a arruinar tu carrera por una dependienta de librería y su hija?» Cada palabra despectiva sobre Leire era como una bofetada. Mateo se dio cuenta de que había pasado 25 años escuchando este tipo de comentarios sin cuestionarlos realmente. «Su hija no, papá, nuestra hija. Y Leire no es una dependienta de librería. Es una pedagoga brillante, una madre excepcional y la mujer más fuerte que he conocido jamás». «Mateo, no he terminado. Durante 5 años me convencí de que había hecho lo correcto al obedecerlos. Me convencí de que elegir mi carrera sobre el amor era lo maduro, lo responsable. Pero me equivoqué. Lo responsable habría sido luchar por mi familia. Esta conversación es absurda. Cuando vuelvas a Madrid, hablaremos con calma y... No voy a volver a Madrid. No para vivir». Mateo respiró profundamente. «Voy a solicitar una transferencia permanente al Hospital de Salamanca. Voy a criar a mi hija y voy a luchar por recuperar a la mujer que ustedes me ayudaron a perder. ¿Estás loco si piensas que vamos a permitir...» «¿Permitir?» Mateo se rió, pero no había humor en el sonido. «Tengo 30 años, papá. No necesito su permiso para nada. Si haces esto,
No esperes nuestro apoyo, financiero ni de ningún otro tipo. No lo espero. De hecho, creo que es mejor así. Ricardo Altamira parecía haber perdido la capacidad de hablar. Su hijo, el hijo obediente que siempre había seguido sus planes, se estaba revelando de la manera más completa posible. Tu madre se va a llevar una desilusión terrible. Mi madre va a tener que aceptar que tiene una nieta. Y si quiere conocer a Alba, va a tener que tratar a Leire con respeto. Esto es el fin de todo lo que hemos trabajado para construir. No, papá. Esto es el comienzo de lo que yo quiero construir. Mateo colgó el teléfono sin despedirse, sintiendo como si se hubiera quitado un peso de los hombros que había llevado toda su vida. Por primera vez en 30 años, había tomado una decisión completamente suya, sin considerar las expectativas de nadie más. Cuando regresó al pasillo del hospital, encontró a Alba sentada en una silla, claramente habiendo escapado de su habitación otra vez. Llevaba puesto un pijama rosa del hospital y tenía los pies descalzos. ¿Estabas gritando?, le preguntó con curiosidad infantil. Sí, admitió Mateo, sentándose a su lado. A veces los adultos necesitamos gritar para decir cosas importantes. ¿Cosas importantes como qué? Mateo la miró, viendo sus propios ojos reflejados en los de ella, y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Como decirle a alguien que vas a quedarte para siempre. Alba lo estudió con esa intensidad que estaba aprendiendo a reconocer como característica suya. ¿Te vas a quedar para siempre? Si tu mamá me deja, sí. Y si no te deja, entonces me voy a quedar cerca hasta que cambie de opinión. Alba sonrió por primera vez desde el accidente, una sonrisa que iluminó todo su rostro y que le recordó tanto a Leire que sintió una punzada en el corazón. Creo que va a cambiar de opinión, dijo con la confianza absoluta que solo tienen los niños. Solo necesita tiempo para dejar de tener miedo. ¿Miedo de qué? De que te vayas otra vez. La sabiduría de su hija de 5 años lo dejó sin palabras. Alba se levantó de la silla y lo abrazó espontáneamente. Un gesto tan natural y lleno de confianza que Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por salvar a mi mami», murmuró contra su pecho. «Gracias por existir», susurró él de vuelta. Cuando se separaron, Alba lo miró con esa expresión seria que estaba aprendiendo a amar. «Doctor Mateo, ¿puedo preguntarte algo importante?» «Por supuesto. ¿Crees que es posible que mi papá tenga los mismos ojos que yo?» Mateo tragó saliva con dificultad. «Creo que es muy posible, Alba. Eso pensé. Mami dice que tengo sus ojos». Y con esa declaración inocente que contenía toda la verdad del mundo, Alba regresó corriendo a su habitación, dejando a Mateo solo con la certeza de que había tomado la decisión correcta, aunque fuera 5 años tarde. Una semana después del accidente, Leire finalmente recibió el alta médica. Su recuperación había sido más rápida de lo esperado, pero los médicos insistieron en que necesitaría reposo absoluto durante al menos 15 días más. La idea de estar confinada en casa mientras Alba volvía al colegio la desesperaba, hasta que Mateo apareció con una propuesta que no había esperado. «Quiero cuidarlas», anunció desde la puerta de su habitación, con esa determinación callada que ella recordaba de sus años universitarios. A ambas. Leire, que estaba empacando sus pocas pertenencias, se detuvo y lo miró con incredulidad. «¿Perdón? No puedes quedarte sola mientras Alba está en el colegio. Necesitas ayuda con las tareas domésticas, la comida, incluso para ducharte, según dice tu informe médico». Mateo entró completamente en la habitación, y Alba necesita que alguien la lleve y la traiga del colegio durante estas 2 semanas. Mateo, no puedes simplemente... He pedido una excedencia temporal en La Paz, oficialmente por razones familiares urgentes. Leire se sentó pesadamente en la cama, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Dejaste tu trabajo? Temporalmente. Y he solicitado una transferencia permanente al hospital de Salamanca. El silencio que siguió fue absoluto. Leire lo miraba como si hubiera anunciado que iba a volar a la luna. ¿Estás loco? Probablemente, pero es lo correcto. Mateo, no puedes cambiar tu vida entera porque te sientes culpable. No es culpa. Su voz era firme, sin rastro de la incertidumbre que había mostrado días atrás. Es amor y responsabilidad. Y el deseo de ser el hombre que debería haber sido hace 5 años. Leire sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado. No podía permitirse creer en sus palabras otra vez.
¿Y si cambias de opinión en un mes? ¿En 6 meses? ¿Vas a volver corriendo a Madrid cuando te des cuenta de que la vida en provincia no es tan emocionante como pensabas? Entonces tendrás razón al no confiar en mí. Pero eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mateo se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido, porque durante 5 años no hubo un solo día en que no pensara en ti, porque cuando vi a Alba por primera vez, entendí lo que significa realmente la familia, y porque he roto todos los lazos que me mantenían atado a una vida que nunca fue realmente mía. ¿Qué quieres decir? Hablé con mis padres. Les dije que no iba a seguir sus planes, que iba a quedarme aquí contigo y con Alba. Les dije que si querían conocer a su nieta, tendrían que aceptar que tú formas parte del paquete. Leire se quedó sin palabras. Conocía a los padres de Mateo por las historias que él le había contado. Sabía lo dominantes que eran, lo mucho que habían controlado cada aspecto de su vida. ¿Y qué dijeron? Que me desheredaban, que no esperara su apoyo, que estaba arruinando mi futuro. Mateo se encogió de hombros. Les dije que me parecía bien. Por primera vez desde que lo había visto en esa cama de hospital, Leire vio al hombre del que se había enamorado 5 años atrás. No el hijo obediente que seguía órdenes familiares, sino el hombre que había hablado de cambiar el mundo, de vivir una vida auténtica. Mateo, mami. Doctor Mateo. Alba irrumpió en la habitación con la energía de alguien que acababa de recibir noticias extraordinarias. La enfermera Carmela me dijo que nos vamos a casa. Sí, mi amor, pero vamos a tener que tomárnoslo con calma durante un tiempo. ¿El doctor Mateo va a venir con nosotras?, preguntó Alba con esa esperanza transparente que solo tienen los niños. Leire miró a Mateo, luego a su hija, y se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir castigándolo por el pasado, o podía darle una oportunidad de demostrar que había cambiado realmente. Eso depende de él, murmuró finalmente. Sí, gritó Alba, saltando hacia Mateo y abrazándolo. Vas a ver mi cuarto, y mis libros, y puedes conocer a mi gato Galileo. ¿Tienes un gato?, preguntó Mateo, sorprendido. Lo adoptamos el año pasado, explicó Leire. Alba insistió en llamarlo Galileo, porque según ella, descubre cosas nuevas todos los días. Mateo sonrió, y por un momento, toda la tensión desapareció de la habitación. Me encantaría conocer a Galileo. Durante el trayecto de vuelta a Salamanca, Alba parloteó sin parar desde el asiento trasero, contándole a Mateo sobre su colegio, sus amigos, sus libros favoritos. Leire observaba por el espejo retrovisor cómo él respondía a cada pregunta con genuino interés, cómo sus ojos se iluminaban cuando Alba se reía. Cuando llegaron al pequeño apartamento que Leire y Alba habían convertido en hogar, Mateo se quedó parado en la entrada, observando cada detalle, las estanterías llenas de libros, los dibujos de Alba pegados en la nevera, las fotos de ambas en diferentes momentos de sus vidas. «Es perfecto», murmuró. «Es pequeño», corrigió Leire, súbitamente consciente de la diferencia entre su vida modesta y la vida de lujo a la que él estaba acostumbrado. «Es un hogar, es lo que siempre soñé que tendríamos». Esas palabras golpearon a Leire directamente en el corazón. Durante 5 años había construido esta vida paso a paso, convenciéndose de que era suficiente. Pero verla a través de los ojos de Mateo, ver cómo él valoraba cada pequeño detalle, le recordó que este hogar siempre había tenido un espacio vacío con la forma de él. «¿Doctor Mateo?» Alba apareció arrastrando una maleta diminuta. «¿Puedes ayudarme a desempacar mis cosas del hospital?» «Por supuesto». Mientras Mateo y Alba desaparecían en el cuarto de la niña, Leire se quedó sola en la sala, luchando contra emociones que había mantenido bajo control durante una semana. Verlo en su espacio personal, interactuando naturalmente con Alba, comportándose como si perteneciera allí, era más difícil de lo que había imaginado. «Mami, ven a ver esto», la llamó Alba desde su cuarto. Cuando Leire llegó a la puerta, encontró a Mateo sentado en el suelo, ayudando a Alba a organizar sus libros, mientras el gato Galileo los observaba desde la cama con curiosidad felina. «Le estoy enseñando mis libros de ciencias al doctor Mateo», explicó Alba. «Ya le dije que quiero ser doctora como él cuando sea grande». «¿De verdad?» Mateo miró a Alba con asombro. «¿Y qué tipo de doctora quieres ser?» «De las que salvan mamás, como tú salvaste a la mía». El impacto de esas palabras simples fue devastador.
Leire vio cómo Mateo parpadeaba rápidamente, luchando contra las lágrimas. Esa es la especialidad más importante de todas, logró decir con voz temblorosa. En ese momento, observando a Mateo con su hija, viendo la conexión natural entre ellos, Leire se dio cuenta de que ya no podía negar la verdad. Sin importar cuánto dolor había causado su partida, este era el padre que Alba había estado esperando toda su vida. Y tal vez, solo tal vez, él era también el hombre que ella había estado esperando que regresara. 3 meses después del accidente, la vida había encontrado un ritmo nuevo y sorprendentemente natural. Mateo había conseguido la transferencia al hospital de Salamanca. Alba había vuelto completamente a la normalidad y Leire había regresado a su trabajo en el colegio. Pero esta tarde de diciembre, mientras preparaba café en su pequeña cocina, sabía que había llegado el momento de la conversación que habían estado posponiendo. «Alba, ¿puedes venir un momento?», llamó hacia el cuarto donde su hija jugaba con Mateo. Durante estos meses, Alba había desarrollado una rutina con el doctor Mateo. Él la llevaba al colegio por las mañanas, la ayudaba con las tareas por las tardes, y los domingos salían los tres a explorar diferentes parques de Salamanca. Para cualquier observador externo, parecían una familia perfecta, pero Leire sabía que Alba tenía preguntas que merecían respuestas honestas. «¿Pasa algo, mami?». Alba entró a la cocina seguida por Mateo, quien llevaba un libro de cuentos bajo el brazo. «Siéntate, mi amor. Hay algo importante que necesito contarte». Alba se subió a su silla favorita, la que le permitía balancear las piernas mientras escuchaba. Mateo se quedó de pie, claramente nervioso, hasta que Leire le hizo una seña para que se sentara también. «Alba, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre tu papá? ¿Sobre por qué no estaba con nosotras?» «Sí, dijiste que estaba muy lejos». «Bueno, resulta que no estaba tan lejos como pensábamos». Los ojos de Alba se movieron entre su madre y Mateo, y Leire pudo ver el momento exacto en que su hija inteligente comenzó a conectar las piezas que había estado recolectando durante meses. «¿El doctor Mateo es mi papá?», preguntó con esa sencillez devastadora que solo tienen los niños. Leire sintió que se le cerraba la garganta. «Sí, mi amor, Mateo es tu papá». Alba permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno, procesando la información. Luego miró directamente a Mateo. «¿Por eso tenemos los mismos ojos?». «Sí», murmuró Mateo con voz temblorosa. «Por eso tenemos los mismos ojos. Y por eso cuando te miro siento como si ya te conociera desde hace mucho tiempo». Esta vez fue Leire quien tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Sí, cariño». «Exactamente por eso». Alba se bajó de su silla y caminó hacia Mateo, estudiando su rostro con esa intensidad que había heredado de él. «¿Estuviste muy lejos porque no sabías que yo existía?». «Sí, Alba. Si hubiera sabido de ti, nunca me habría ido. Y ahora que sabes, te vas a quedar. Para siempre. ¿Me lo prometes?». Mateo se arrodilló para quedar a la altura de Alba, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Te lo prometo, Alba. Te prometo que voy a estar aquí para todo. Para llevarte al colegio, para curarte cuando estés enferma, para enseñarte a andar en bicicleta, para ayudarte con las tareas, para abrazarte cuando tengas pesadillas. Te prometo que voy a ser el papá que mereces». Alba lo estudió por un momento más, luego asintió con seriedad. «Está bien, pero tienes que prometerme una cosa más. Lo que quieras. Tienes que hacer que mami deje de estar triste por las noches». La petición golpeó a ambos adultos. Leire no se había dado cuenta de que Alba había notado esos momentos de melancolía que aún la visitaban cuando creía que su hija dormía. «¿Mami está triste?», preguntó Mateo, mirando a Leire. «A veces», admitió Alba, «cuando piensa que no la veo, pero yo creo que es porque tiene miedo de que te vayas otra vez». La honestidad brutal de su hija dejó a Leire sin defensas. Durante meses había tratado de mantener sus miedos ocultos, de no mostrar la vulnerabilidad que aún sentía. «Alba tiene razón», murmuró finalmente. «Tengo miedo». Mateo se acercó a ella, moviéndose lentamente como había aprendido a hacer durante estos meses de reconstrucción. «¿Qué puedo hacer para que ese miedo desaparezca?». «No lo sé. Es algo que tengo que resolver yo misma». «No», interrumpió Alba con determinación. «Es algo que tenemos que resolver todos juntos, porque somos una familia, ¿verdad?». Leire miró a su hija de 5 años, a esta personita extraordinaria que había crecido con una sabiduría que superaba su edad,
y se dio cuenta de que tenía razón. Sí, somos una familia. Entonces, ¿podemos hacer algo para celebrarlo?, preguntó Alba con entusiasmo creciente. ¿Cómo qué?, preguntó Mateo. ¿Podemos ir todos juntos a la Plaza Mayor y tomarnos fotos como las familias normales, y después podemos venir a casa y cocinar juntos? Era una petición tan simple, tan perfectamente normal, que a Leire se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me parece perfecto», murmuró. Una hora después, mientras caminaban por la Plaza Mayor de Salamanca con Alba saltando entre ellos, Leire se dio cuenta de que el miedo no había desaparecido completamente, pero había sido reemplazado por algo más fuerte: esperanza. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo a Mateo mientras Alba perseguía palomas. «Que esto se siente normal, como si fuera la continuación natural de algo que nunca realmente terminó». Mateo se detuvo y la miró con esa intensidad que reconocía de hacía 5 años. «¿Significa eso que estás dispuesta a intentarlo? ¿De verdad?». Leire observó a Alba, que había convencido a una pareja de turistas para que les tomara una foto a los 3 frente a la catedral. Vio la sonrisa radiante de su hija, la manera en que Mateo se agachó naturalmente para estar a su altura, cómo los 3 encajaban juntos como piezas de un rompecabezas que finalmente había encontrado su lugar. «Sí», dijo finalmente, «estoy dispuesta a intentarlo». Cuando llegaron a casa esa tarde, con una docena de fotos nuevas y bolsas de supermercado para hacer la cena, Leire se dio cuenta de que por primera vez en 5 años, su apartamento se sentía completamente completo. Mientras Mateo y Alba preparaban pasta en la cocina, riéndose porque él no sabía cómo funcionaba la nueva cocina eléctrica, Leire los observó desde el sofá y comprendió algo fundamental. El amor verdadero no desaparece con el tiempo o la distancia. Solo espera pacientemente a que las circunstancias permitan que florezca otra vez. «Mami», Alba apareció en la sala con salsa de tomate en la mejilla. «Ahora que somos una familia completa, ¿puedo llamarlo papá?». Leire miró hacia la cocina, donde Mateo había detenido lo que estaba haciendo para escuchar la respuesta. «Si eso es lo que quieres, mi amor». «¡Papá!», gritó Alba, corriendo de vuelta a la cocina. «Mami dice que puedo llamarte papá». El sonido de la risa de Mateo llenó todo el apartamento, seguido por el de Alba y finalmente por el de Leire. Por primera vez en 5 años, su hogar estaba lleno del sonido de una familia completa. Y esta vez, Leire sabía que era para siempre. El sol de junio entraba por las ventanas abiertas del pequeño apartamento que ahora había sido ampliado para convertirse en un hogar verdaderamente familiar. Leire despertó al sonido de risas provenientes de la cocina, una melodía que se había vuelto tan familiar como su propia respiración durante los últimos 2 años. «Papá, se te está quemando», escuchó la voz de Alba, ahora de 7 años, llena de diversión más que de alarma. «No se está quemando, solo está muy dorado», respondió la voz de Mateo, seguida del sonido inconfundible de la alarma de humo. Leire sonrió contra la almohada. Los domingos por la mañana habían desarrollado una rutina sagrada. Mateo intentaba hacer panqueques especiales para Alba. Alba lo supervisaba, con la seriedad de un chef profesional, y Leire fingía dormir un poco más mientras escuchaba las aventuras culinarias de su familia. Se levantó, se puso la bata que Mateo le había regalado el día de su boda civil 6 meses atrás, una ceremonia pequeña e íntima en el mismo ayuntamiento de Salamanca donde se habían conocido años atrás, y se dirigió hacia la cocina. La escena que encontró era perfectamente caótica. Mateo, todavía en pijama y con harina en el cabello, intentaba rescatar panqueques que efectivamente se habían quemado, mientras Alba, subida en un taburete, dirigía la operación con una seriedad que contrastaba hilarantemente con su pijama de unicornios. «Buenos días, desastre», saludó Leire, besando primero la mejilla de Alba y luego los labios de Mateo. «Mami, papá dice que los panqueques negros tienen más vitaminas», anunció Alba con esa lógica infantil que había heredado de ambos padres. «Ah, sí». Leire miró a Mateo con una ceja levantada. «¿Qué tipo de vitaminas?» «Vitamina C de carbón», improvisó Mateo, haciendo que Alba se riera. «Papá, el carbón no es una vitamina», lo corrigió Alba con paciencia exagerada. «Lo aprendimos en el colegio». «Tienes razón, doctora Alba. Supongo que tendré que estudiar más». Alba se había decidido firmemente por la medicina, pero había expandido sus ambiciones.
Ahora quería ser doctora astronauta que salva mamás en el espacio. Sus maestras decían que tenía la determinación de su padre y la creatividad de su madre. Una combinación que prometía grandes cosas para el futuro. ¿Están listos para la gran noticia?, preguntó Leire, aunque su sonrisa ya había delatado que se trataba de algo bueno. ¿Qué noticia? Alba saltó del taburete inmediatamente alerta. La directora del colegio me llamó ayer. Han aprobado el programa de educación médica para niños que propusimos papá y yo. ¿En serio? Alba gritó de emoción. ¿Van a dejar que papá enseñe sobre corazones y huesos en mi colegio? No solo eso, intervino Mateo, abandonando los panqueques quemados y agachándose para estar a la altura de Alba. Van a crear un laboratorio especial donde los niños pueden aprender sobre ciencias médicas de manera divertida. Durante el último año, Leire y Mateo habían trabajado juntos en un proyecto educativo innovador que combinaba la experiencia médica de él con la pedagogía de ella. La idea había surgido cuando Alba empezó a llevar libros de anatomía al colegio y sus compañeros se mostraron fascinados. «Y hay algo más», añadió Leire, sintiendo mariposas en el estómago. «¿Más?». Mateo la miró con curiosidad. «El programa va a ser piloto para toda Castilla y León. Si funciona bien, podrían implementarlo en colegios de toda España». Mateo se quedó boquiabierto. «Leire, eso es increíble. Vamos a ser famosos», declaró Alba, «como científicos de verdad». «Bueno, primero tenemos que hacer que funcione en nuestro colegio», rió Leire. «Va a funcionar», dijo Mateo con esa confianza tranquila que había desarrollado durante estos 2 años, «porque lo estamos haciendo juntos». Esa tarde, mientras paseaban por el parque donde Alba había aprendido a andar en bicicleta el año anterior, Leire reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. No solo había recuperado al amor de su juventud, había ganado un compañero verdadero, alguien que compartía sus sueños profesionales y personales. «¿En qué piensas?», le preguntó Mateo, mientras Alba corría hacia los columpios. «En cómo a veces el destino tiene un sentido del humor muy extraño», respondió Leire. «Nos separó de la manera más dolorosa posible, pero nos reunió exactamente cuando estábamos listos para ser la familia que siempre quisimos ser». «¿Crees que si hubiéramos estado juntos desde el principio habría sido igual?». Leire consideró la pregunta. «No, tú necesitabas crecer, aprender a tomar tus propias decisiones. Yo necesitaba aprender a ser fuerte por mí misma. Y Alba necesitaba existir para enseñarnos a ambos lo que realmente importa». Como si hubiera escuchado su nombre, Alba corrió hacia ellos desde los columpios. «Papá, ¿puedes empujarme más alto? Quiero tocar las nubes». «¿Las nubes?». «Eso está muy alto, doctora Alba. Tú siempre dices que los médicos tenemos que pensar en grande», le recordó Alba con una sonrisa traviesa. Mateo la levantó en brazos y la hizo girar, arrancándole carcajadas que llenaron todo el parque. «Tienes razón. Los médicos astronautas que salvan mamás en el espacio definitivamente necesitan tocar las nubes». Mientras los veía jugar, Leire sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Su familia no era perfecta. Todavía tenían días difíciles, momentos de ajuste, conversaciones complicadas sobre el pasado, pero era real, era honesta, y estaba construida sobre una base de amor maduro y compromiso genuino. Esa noche, después de acostar a Alba, Leire y Mateo se sentaron en su pequeño balcón, mirando las estrellas sobre Salamanca, como habían hecho tantas veces durante sus primeros meses juntos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», murmuró Leire, acurrucada contra el pecho de Mateo. «¿Qué?». «Que no terminó con «y vivieron felices para siempre». Terminó con «y decidieron construir la felicidad juntos, día a día». Mateo la besó en la cabeza, inhalando el aroma familiar de su champú. «Me gusta esa versión mucho más». En el cuarto de al lado, Alba dormía profundamente, rodeada de libros de ciencias y dibujos de familias espaciales. En su mesita de noche, descansaba una foto de los 3 tomada en la Plaza Mayor, el día en que oficialmente se convirtieron en familia, y en algún lugar del universo, el destino sonreía, satisfecho de haber juntado finalmente todas las piezas del rompecabezas que había comenzado a armar, hacía 7 años, en una pequeña librería llamada Entre Páginas. Algunas historias de amor necesitan tiempo para encontrar su final perfecto.
ésta había encontrado el suyo. Fin. Si fueras Leire, ¿habrías dado una segunda oportunidad a Mateo después de 5 años de abandono y criar a tu hija sola? ¿O crees que el amor verdadero realmente puede superar cualquier dolor y tiempo perdido? Y si fueras Alba, ¿te gustaría conocer a un padre que nunca estuvo presente, aunque hubiera salvado tu vida? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.